habían cosas que yo hacía que para mi edad estaban mal. Amanecer en la calle, llegar a las 4 de la mañana. Yo lo que tenía eran 16, iba para 17 años. Ya la vida estaba demasiado rápida. Por eso yo digo que el freestyle en ese momento era un entorno donde tú no podías estar. Todos los días tenemos mujeres, hombres de Dios, y una mujer hoy que traímos, que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Está en el área de adoración, Dios la está utilizando muy poderosamente y está con nosotros testificando con excelencia, Pamela Lebrón. Amén, amén, es un placer estar Gloria aquí. a Jesús. De verdad que saber que las puertas se abren para Amén. que las personas puedan escuchar lo maravilloso que es Dios, cómo puede cambiar a una persona. Dios mío. Es demasiado precioso ver cómo el Señor transforma, pero también abre puertas para que los demás vean esa transformación. Amén. Qué bendición, hermano. Para mí fue un grato honor, una honra, ¿verdad?, conocer a esta joven que estaba en los medios de lo que era el rap, freestyle. No tengo mucha experiencia sobre eso, porque naturalmente no me dirigí al sistema, pero muchos de los que están ahí, esos jóvenes, adolescentes que la habían visto quizás haciendo freestyle, haciendo guerras verbales, pero hoy está con nosotros y ella nos va a hablar de su convención, nos va a hablar de su vida, cómo fue la experiencia que tuvo para venir a los pies de Cristo y cómo Dios trata con ella. Así que vamos a dejar que ella comience a hablar de sus experiencias desde su infancia. Cuéntanos, Pamela, cuál fue tu historia, de dónde viene tu genealogía. La gente quiere saber. Yo sé que esto va a estar muy impresionante, así que no se desconecte, vea el video completo, que yo sé que será de gran bendición para su vida. Amén, amén. Bueno, cuando yo nací, siempre hubo una creencia cristiana en mi casa. Amén. Mi padre siempre tenía una creencia, mi mamá. Yo solo duré con mi padre paterno 2 años, porque después de los 2 años mis padres biológicos se separaron, me quedé con mi madre. Wow. Luego conocí a mi padrastro cuando tenía como los 2 años y medio, y hasta hoy es con él que estoy viviendo, y mi Amén. mamá. Qué bendición. Bueno, mi infancia fue un poco turbadora, pues al no vivir con mi padre, nunca hubo como ese acercamiento de que siempre estábamos juntos, pero con mi padrastro sí. Mi padrastro se convirtió en mi padre. Wow. Totalmente. Nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo, me corregía como que si era su hija. Sí habían ciertos conflictos porque al yo no ser su hija, siempre había como esa diferencia. Yo era muy rebelde cuando era niña, él es una persona muy recto, entonces a él notar esa cierta rebeldía, él me corregía, yo no tomaba la corrección. Conflictos de padre e hijo. Amén, amén. Así. Incluso nos parecemos tanto, porque al él criarme desde que tengo 2 años, mi mamá dice, pero él parece tu papá biológico, porque nos parecemos tanto, y cuando 2 personas se parecen mucho, pues tienden a chocar. Y eso pasaba. Mi mamá, una persona muy trabajadora, nos crió, nosotros somos 4 hermanos. Wow, qué bendición. Nos crió a los 4, siempre trabajó. Recuerdo que cuando iba creciendo, vivíamos en Cristo Rey. Eso Dios es, mío. vivíamos en Cristo Rey por la Gutinita, recuerdo Wow. yo. Y cuando estábamos allá, mi mamá nos dejaba con alguien que nos atendía porque ella tenía que ir a trabajar. Luego mi mamá vio que Cristo Rey era un poco caliente para criarnos a nosotros. Ya mi hermanito había nacido, tenía una hermana, me tenía a mí, y mi hermana más grande se mudó para Santiago. Y decidió mudarse. Ahí es cuando decidimos mudar para este lado, para Santo Domingo Oeste. Mi mamá construyó su casa, compró su terreno y duramos un tiempo viviendo ahí. Ahí es que yo vengo a conocer verdaderamente lo que es el evangelio. Porque cuando me mudo allá, hay una iglesia del Concilio Iglesia de Dios que comienza a levantar un campo blanco en una casa de construcción. Comienzan a dar estudios bíblicos y a mí siempre me gustaba estar involucrada en esas cosas. Siempre me gustaba cantar, yo iba y cantaba los coros, que me gustaba hacer drama.
Entonces, como era en una casa, no había ningún requisito que me lo impidiera. Yo iba, danzaba, cantaba, iba, hasta que entonces comienzan a levantar la iglesia. Cuando empiezan a levantar la iglesia, comienzan a adoctrinarnos, ya hay algo diferente, porque usted sabe que el altar se cuida y todo por el estilo. Entonces ya había esa regla de que teníamos que adoctrinarnos, bautizarnos, para seguir brindando de nuestros talentos. Entonces ahí me adoctrinaron. Luego cuando yo decido convertirme y coger la doctrina en serio, mi mamá comienza a ver los cambios, comienza a ver las evidencias, y mi mamá siempre le ha gustado leer la palabra. Amén. Siendo cristiana o no siendo cristiana. Amén. Ella siempre, incluso ella iba de religión en religiones, y eso era que le gustaba la palabra. Amén. Entonces ella fue a la iglesia, recuerdo yo, a un show de talentos que hicieron, que ahí yo canté y dancé, y ella contó un sueño que el Señor le había hecho, que era como que ella estaba en un lugar oscuro y que la estaba llamando a alguien a la luz. Y ahí ella decide convertirse al Señor. Entonces luego comienzan a adoctrinarla a ella, nos bautizaron a las 2 el mismo día. El Señor comienza a hacer cosas en mi casa, todo muy bonito. Pero sucede que yo comienzo a entrar al bachiller. Entonces ahí las cosas son muy diferentes. Ya hay chicas adultas, chicos adultos. Ya yo no quería llegar a la casa temprano, ya yo no quería ir a la iglesia. O sea, ya yo quería coger... Los jóvenes. Ya yo quería coger otro lado. Yo tenía un transporte asignado para que me recogiera. Yo le decía que no me iba con él, que él se iba adelante y me quedaba en los colegios. Del colegio me iba a otro lugar y así. Y mi mamá se preguntaba que por qué yo estaba tomando esa actitud. Ya yo quería salir. Yo tenía 13 para 14 años en esa época. Wow. Y nada, luego cuando empiezan las clases formalmente en el bachiller, yo tomé la decisión de descarriarme. A mi mamá le dolió mucho porque yo y ella éramos la única cristiana en la casa. Dios mío. Cuando yo me descarrié, como a los 3 días, por ahí, mi mamá se fue a la iglesia. Allá fue, le dije, no, pero tu hija está en tal y tal sitio. Allá fue mi mamá, me encontró con bebida alcohólica en la mano. Yo tenía 13 años, iba para 14. Mi mamá como que se le vino el mundo a la cabeza, porque yo lo que tengo son 3 días que decidí apartarme del camino. Yo recuerdo que se armó un conflicto muy grande. Yo decidí entonces mudarme para donde mi papá. Cuando me mudé para donde mi papá, yo vi que las cosas eran totalmente diferentes. En realidad no duré ni siquiera un mes allá. Yo decidí volver para donde mi madre. Donde mi madre siempre hubieron reglas. Wow. Y yo no quería no quería manejarlas, no quería someterme a ellas. No tomaba en cuenta que habían hermanos viéndome, que habían personas viéndome, que yo era ejemplo para mis hermanos. No tomaba nada de eso en cuenta. Entonces, sucede que cuando pasa todo esto, mi mamá pierde el trabajo. Mi mamá es contadora graduada, gracias a Dios. Y ella pierde el trabajo, entonces ahí perdimos nuestra casa propia, perdimos nuestros vehículos, todo. De pasar a ser una familia pudiente, pasamos a ser una familia que a veces no teníamos para comer, porque lo que pasó en su trabajo fue algo que no le dejó un muy buen historial. Entonces, para contratarle en otra empresa tenía que pasar un tiempo y todo eso. Entonces, yo recuerdo que nos mudamos a una casa alquilada por allá mismo donde vivíamos, y mi mamá llegó hasta conchar en vehículo. ¿Qué? Porque mi padrastro se enfermó de la columna, entonces él no podía trabajar el día entero. Ella trabajaba en la mañana y él trabajaba de tarde en la noche. Ella trabajaba mañana y tarde, y él entraba en la tarde y trabajaba en la noche. Y con eso nos sustentábamos. Recuerdo yo que luego nos sacaron de esta casa porque no la podíamos pagar, tuvimos que mudarnos para otro lado. Entonces, cuando salimos de ese residencial donde vivíamos, entonces nos estabilizamos un poco, pero ahí fue que entonces yo comencé a tomar la calle, porque en el residencial donde yo vivía era pequeño y no nos dejaban salir.
Pero donde vivía nos mudábamos en un apartamento donde la calle estaba cerca, yo podía salir. Entonces ahí empezó todo. Ahí yo seguía descarriada. Ahí nació la Lebrón. Ahí nació la Lebrón. Recuerdo yo que mudándome en ese apartamento, luego hicieron un junte en un parque que había cerca, en el Almirante. Sí. Y yo fui y ahí fue entonces que yo pude ver que había esas personas que hacían free y todo eso. Luego yo me iba lejos, ya no me sometía, ya no llegaba temprano, ya la cosa totalmente diferente. Cuando yo me envuelvo en todo eso, comienzo a descubrir lo que, o sea, porque yo no sabía de que el alcohol, que la bebida, que las drogas, nada de eso, porque yo vivía, como quien dice, en un mundo pequeño y no sabía que había algo más afuera. Cuando yo comienzo a conocer las cosas del free, que comenzamos a salir para la Romana, que comenzamos a salir para tal sitio, o sea, todo eso me hizo como acelerar más rápido Una pregunta, mi crecimiento. Mara. Yo quiero saber cómo nace el talento de que tú te das cuenta que tú puedes rapear o que tú puedes... porque el freestyle, tenemos que entender que es como unas letras que vienen por conjunto, espontánea. O sea, no algo que tú lo prepares, algo como que naturalmente tú comienzas y no sabes por dónde va a terminar. Exacto. Entonces, ¿dónde surge esto? Bueno, yo antes de volverme a la Lebrón, yo escribía. Okay. Pero yo recuerdo que nosotros hacíamos coro en el parqueo del apartamento donde vivíamos, de que tirándonos uno al otro. Porque el freestyle, tenemos que entender que es como unas letras que vienen por conjunto, espontánea. O sea, no algo que tú lo prepares, algo como que naturalmente tú comienzas y no sabes por dónde va a terminar. Exacto. Entonces, ¿dónde surge esto? Bueno, yo antes de volverme a la Lebrón, yo escribía. Pero yo recuerdo que nosotros hacíamos coro en el parqueo del apartamento donde vivíamos, de que tirándonos uno al otro. Y luego yo comencé a ver videos de personas que sí practicaban eso. Y yo veía cómo ellos lo hacían. Hay patrones, hay secuencias que se utilizan para eso. Y yo cuando inicié, la verdad, no era buena. O sea, yo decía muchas cosas incoherentes, fue la práctica y todo eso. Sí era un contenido con muchas malas palabras, un contenido sucio, un contenido que no lo podían consumir. En ese punto que quería llegar, por ejemplo, no te viste afectada verbalmente, porque esto afecta porque naturalmente el freestyle quiere decir como una ofensa a tu condición física. Entonces muchas veces la tiradera consistía en la condición física de la persona. Freestyle significa estilo libre. Entonces, en ese estilo libre tú tienes la oportunidad de tirarle a tu contrincante, porque es una batalla, tú me tiras y yo te tiro. Sí. Entonces, ahí hay muchas oportunidades de fluir con palabras limpias, con un léxico limpio. Pero en ese momento no era lo que estaba vendiendo, ni tampoco era ese entorno donde yo estaba. Sí hay muchos freestylers que hacen mucho contenido limpio. Yo conozco freestylers cristianos que no rapean sucio. Entonces, en ese entorno donde yo conocí, esa cara de freestyle que yo conocí, no era la versión más limpia del freestyle. Entonces, ahí fue que yo introducí. Cuando yo comienzo a conocer todo eso, ya yo comenzaba a llegar a las 2 de la mañana a mi casa. Ya a mi mamá no le gustaba eso, a mi padrastro tampoco. Y yo decidí irme. Yo recogí mi ropa y me fui y me mudé con mi padre. Pero donde mi padre yo no tenía reglas. Mi padre, a ser una persona inconversa, amanecía por ahí. O sea, no había de que esas reglas que habían en mi casa. Yo tenía mi habitación, yo salía, llegaba a las 3, 4, o sea, nunca hubo de que esa regla. Yo tenía 15 para 16, ya yo vivía en la calle. O sea, todo eso, al yo conocer el freestyle, yo quise coger la calle porque no me dejaban ir a los juntes y llegar tarde. Entonces yo decidí, me voy a un lugar donde no me pongan ese tipo de reglas. Entonces yo ahí sufrí mucho porque las personas me tiraban demasiado, o sea, el público te ofende, te maltrata. Wow. Hay personas que te apoyan, pero hay otro público que te ofende, te maltrata, como que
no miden sus palabras al dirigirse a personas que están haciendo algo simplemente para entretenerlos, que están haciendo algo por contenido. Entonces ellos no lo tomaban como a verdad. Entonces me voy haciendo famosa. ¿Cuál fue tu primera experiencia que tuviste en el freestyle? Tu primer combate que Mi tú primer dijiste, combate. Déjame ver, porque yo sé que naturalmente se laquean los nervios y pasa siempre así. No, pero mi primer combate yo me equivoqué mucho. En el freestyle dije muchas cosas que no tenían, como te dije, sentido. Fue allá mismo, en el parque donde te dije que lo hice por primera vez. Y fue con una chica, fue como un combate entre chicas. Y luego de ahí, entonces, como no habían tantas chicas, era una área poblada de hombres, como no habían tantas chicas, entonces ahí yo destaqué. Comienzo a destacar a un nivel donde de todas las chicas que había, yo era la que más view cogía, la que más seguidores tenía y todo eso. Pero estaba vacía, totalmente vacía. Yo iba a los juntes, llegaba a mi casa vacía. Tenía seguidores que me apoyaban, pero me dolía más lo que no me apoyaban. Yo sabía que había algo dentro de mí que solamente Dios lo podía llenar. Y eso me mantenía en un estado muerta espiritualmente. Yo me intentaba suicidar muchas veces por cualquier cosa que me hacía, porque yo era muy depresiva. Yo tenía problemas esquizofrénicos, tenía mucho trastorno de autopersonalidad, era muy bipolar. Y todo eso, por cualquier cosa, ya yo pensaba en suicidarme. Yo tengo marcas en mi cuerpo de esos intentos, tomaba pastillas, nada me llenaba, absolutamente nada. Desde que yo me volví la Lebron, yo no volví a pisar una iglesia. Nunca. Porque yo, o sea, estaba lejos, distanciada. Y eso que mi madre siguió siendo cristiana, pastora de damas y todo eso. Yo nunca volví a pisar una iglesia. Pero eso me hacía mucha falta. Y yo recuerdo que en todo eso sufría, vivía sumergida en el alcohol. Habían cosas que yo hacía que para mi edad estaban mal. Amanecer en la calle, llegar a las 4 de la mañana. Yo lo que tenía eran 16, iba para 17 años. Ya la vida estaba demasiado rápida. Por eso yo digo que el freestyle en ese momento era un entorno donde tú no podías estar estable. Algo que me llama la atención, que mientras me dieron tu recomendación, yo entré a las redes y comencé a buscar y a mirar que era un freestyle y todo eso, y vi que te vi en varios encuentros con una persona llamada Cricri, otras mujeres también que eran espontáneas de ese género de rap. Entonces me impresionaba ver cómo en diferentes tipos de lugares iban y hacían esos encuentros. ¿Nunca te viste atentar tu vida ser atentada por la muerte en uno de esos encuentros en el freestyle? La verdad no, nunca ¿No se armó algún problema, un conflicto? Mira, yo entiendo que el enemigo sabía lo que hacía y nunca usó algo así para atentar contra mi vida, porque sabía que eso no iba a funcionar. Pero sí me usó a mí para tentar contra mi propia vida. Sí. Porque él sabía que esa era la puerta por donde él podía terminar conmigo más rápido. Nosotros nos desplazábamos a lugares lejos y nunca, mira, déjame decirte, nunca hubo algo que yo dije, wow, pero si Dios no me había librado, me había pasado eso. No. Él sí me libró, me cuidó de mí misma. Wow. Porque incluso a mí no me importaba. Yo andaba en la calle que no me importaba si me pasaba algo, sino a pie a deshora de la noche, donde podía alguien abusar contra mí, donde podían hacerme daño. Nunca me pasó. Yo digo que el Señor... ¿Y era un grupo de personas, de adolescentes? Sí, habían adolescentes, habían adultos. Yo era una de las más pequeñas, de las menores. Pero en ese entorno habían hombres, mujeres que ya pasaban de los 18, 19, 20. Gente con 30 años yo la veía ahí freestyleando. ¿Por qué? Porque era el algor del momento. El freestyle pero comenzó... ¿Los freestyle tenían algún beneficio? Sí, había un beneficio de view,
déjeme decirle que la gente por fama hace muchas cosas. Sí. Habían pocas personas que obtuvieron ganancia de eso. Yo fui una de las pocas, porque ya yo tenía un manejo, ya yo tenía una compañía que estaba manejando ese tema y estaba haciendo música. Eso me comenzó a generar beneficios en YouTube con la monetización y todo eso. Pero hubieron muchas personas que no le sacaron ningún tipo de beneficio a eso, simplemente fama, que hoy en día no le sirve porque ya el free se está desapareciendo. Ya actualmente son pocos los que quedan freestyleando. Entonces esa plataforma se está desvaneciendo, ya tú no le sacaste el beneficio, ahora tú no se lo vas a poder sacar. Incluso por cualquier parque que se pasaba, una persona que ahora vuelvo a recibir esa iluminación, uno pensaba que era un problema que había, y un murmullo de gente adolescente, eran los freestaleros. Retomando con lo que te decía, allá nosotros nos tirábamos, a veces era personal, a veces no, a veces se armaban conflictos, o sea, por cosas que se decían personales, querían terminar peleando y todo ese tipo de cosas se daban. O sea, no era un entorno, habían personas tomando alcohol, no era un entorno para una menor, ni para un menor tampoco. Habían personas tomando alcohol, consumiendo drogas y todo ese tipo de cosas, que no era un entorno para una niña o para un niño. Amén. Ni siquiera era un entorno para un adulto, pero era más pasable, ¿entiendes esa parte? Entonces yo recuerdo que llega un momento donde yo estoy tocando fondo, o sea, era como una balanza. Mi vida estaba tocando fondo, pero profesionalmente iba escalando, o sea, ya yo estaba full pegada, con música, totalmente. ¿Llegaste también a sacar tu propia música, tu propio contenido? Sí, yo llegué a sacar mis propias producciones, a coger millones de views en YouTube, todo ese tipo de cosas. O sea, mi vida profesionalmente estaba encima, pero físicamente, espiritualmente, emocionalmente yo estaba en el suelo. Dios mío. Y la gente me veía reír, la gente veía que yo andaba gozándome, pero no sabía que emocionalmente yo estaba, como le dije, tocando fondo, que me había intentado suicidar, que tenía que beber medicamentos para poder dormir, que no podía controlar mis nervios, mi ansiedad. Y un día a mí me invitan a una actividad cristiana y yo dije, wow, tengo mucho que no voy a la iglesia, déjame ir. Yo salgo de una entrevista que me hicieron en el Listín Diario. De esa entrevista salgo para la actividad. Cuando llego a la actividad había una presencia muy bonita. Yo tenía mucho que no sentía esa presencia. Yo recuerdo que esa mañana, digo que coincidencia de Dios, yo me desperté y había una canción en mi mente que decía como somos amantes de tu presencia, que es de Ingrid. Y yo tenía esa canción rondándome en la mente y yo decido hacer un video y postearlo. Voy y hago mi entrevista, luego llego a la actividad y cuando llego a la actividad hay personas queridas mías que tenía mucho que no la veía porque, como le dije, cuando me aparté, que fui a Lebron, me alejé totalmente de ese ambiente. Cuando yo me encuentro en esa situación, que yo siento la presencia del Señor, yo entonces comienzo a hablar con Él y le digo, ¿por qué tú me estás visitando si tú sabes que yo estoy sucia? O sea, ¿por qué tú me estás tocando si tú sabes que no soy digna? Y yo recuerdo como el Espíritu Santo me dijo, yo te estoy tocando porque quiero limpiarme para quedarme. Y ahí yo comencé como a tener como ese conflicto, mi carne y el Espíritu Santo, donde yo le decía, yo no puedo porque yo tengo fama, miren el mundo que estoy involucrada, si yo me convierto no voy a poder seguir así, tengo un contrato musical, o sea, no puedo hacer nada de eso que tú me estás pidiendo. Y yo comencé a sentir al Espíritu Santo de una manera que hasta vergüenza me daba, porque yo sentía y yo estaba llorando, se me cayeron las pestañas, el cabello postizo se me cayó, el maquillaje se me corrió, todo, absolutamente todo lo que no era del Señor comenzó a irse. Y entonces yo, aún así, recibiendo ese toque, me negaba. Yo dije, no, yo no puedo. Hasta que una persona... Porque estaba viendo la condición presente, que es lo que el mundo te ofrecía. Exactamente. Y ya la escala, que muy pocas personas en tan poco tiempo habían llegado a la escala
de que ya la LeBron naturalmente era famosa mundialmente. Exactamente. Entonces yo decía, no, yo no podía. Entonces se acercó una persona a mí y me dijo, tú eres amante a la presencia del Señor. Wow. Y yo recordé que venía cantando esa canción desde la mañana y yo volví a llorar y volví a llorar y volví a llorar. Y recuerdo que la persona que estaba predicando dijo que hoy los descarriados volvían a la casa. Y yo era descarriada actualmente. Y yo le decía, Señor, es que yo no puedo. Mi espíritu te necesita, mi alma te necesita porque yo estoy tocando fondo. Y si tú no me agarras ahora, yo no sé qué va a pasar con mi vida porque yo lo que quiero es morirme, ya yo no puedo con la situación. Y yo recuerdo como yo estaba parada en una esquina y como el Espíritu Santo iba moviendo mis pies porque mi carne se negaba, mi mente decía lo contrario, pero yo necesitaba, dentro de mí, yo sabía que necesitaba a Cristo. Wow. Porque a veces nosotros como jóvenes nos negamos y pensamos que estamos bien, pero en realidad no, nosotros necesitamos a Cristo. Wow. Y cuando yo llegué adelante, la presencia era tan grande que yo caí postrada, llorando. Lloré tanto que mis ojos estaban pequeños y rojos. Y yo decidí aceptar a Cristo. Cuando yo decidí aceptar a Cristo, recuerdo yo que después que se acabó el culto, yo estaba como ida, como que pensando, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo simplemente pensaba, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a manejarme? ¿Qué voy a hacer con el contrato que tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy haciendo? O sea, todo era como un confrontamiento, todas mis ideas comenzaron a chocar. Pero yo recuerdo que esa noche, llegando a mi casa, yo le dije al Señor, quítamelo todo, porque con lo que yo tengo, yo no te voy a poder servir. Dios mío. Con todo lo que yo tengo ahora, yo no voy a poder agradarte, quítamelo. Y fue así. Fue un reto, amado. Totalmente. Mis redes las perdí. Yo tenía un canal de YouTube con 250,000 y pico de suscriptores que estaba generando por ahí. Perdí todo eso, perdí mis ingresos, perdí mi Instagram que tenía 150,000 y pico de seguidores. Perdí todas mis entradas totalmente. Fue como que empecé desde cero. Y tú le preguntas al Señor, dime, pero que tú se lo habías pedido, pero en el momento que te encuentras no, yo no nunca le pregunté a Dios por qué, porque yo se lo pedí. Yo le dije, quítamelo todo, y yo sabía, me dolió, sí, porque yo necesitaba ingresos, o sea, yo era una persona adulta, ya mi vida exigía. Hay algo que hay que tener un principio, los jóvenes tienen que entender. Tus ingresos venían por un contenido fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad. Entonces, Dios no podía bendecirte a ti a través de ese contenido. Porque desde el momento de que la LeBron pudiera publicar por Instagram o por las redes sociales que ya ella iba a recibir servido al Señor, ya el contenido no iba a ser igual. No iba a ser igual. Y yo entiendo que no era lo que la gente quería. Sí. Entonces, yo perdí todo eso. Me vi amenazada de demanda por la compañía para la que estaba trabajada, porque yo había firmado un contrato musical. Y entonces yo me negué. Yo dije, no, ellos me dijeron que querían que yo cantara música sin mencionar a Dios, que yo podía hacer música limpia, pero que no tenía que mencionar a Dios, y yo me negué. Yo dije que no, que yo no iba a usar mi don siendo cristiana para no mencionar a la persona LeBron, que me cambió. Me surge algo. ¿Tienes establecido hacer un nuevo disco? Sí, actualmente yo tengo mi carrera activa, no es que no lo esté haciendo. Amén. Yo tengo mi plataforma digitales activas, estoy lanzando músicas y producciones, que ahora mismo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo para Dios. No tengo el mismo apoyo que tenía antes, pero tengo a Dios, que es lo necesario. Yo entiendo que hay algo que se rompe desde hoy, y es que a través de lo que tú me estás diciendo, Dios nunca va a permitir que tú pierdas todo si Él, antes de que tú pierdas todo, tenerte preservado todo lo que tú necesitas. Así mismo. Entonces, todo lo que tú necesitas ya en la eternidad de Dios ya está creada. Entonces, Dios se está entrelazando. Ya que no te vean como la LeBron del freestyle, sino ahora como Pamela LeBron, una adoradora, una levita del Señor. Exactamente. Y nada, cuando a mí me amenazaron con demanda y todo eso, se hizo una reunión, y yo recuerdo que me dijeron, mientras tú seas cristiano, tú puedes trabajar la música que tú quieras para Dios, pero si tú te sales del evangelio, tú eres de nosotros. O sea, tú no puedes trabajar con nadie más
que no sea con nosotros. Recuerdo yo que me dijeron, trabaja toda la música cristiana que tú quieras, pero en el momento que tú te salgas del evangelio, tú no perteneces a nosotros porque ahí hay un contrato. Dios mío, padre. Recuerdo yo que yo le dije, bueno, pues yo estoy bien, pues yo no planeo salirme del evangelio. Me dijeron, no, tú vas a durar un mes, tú vas a durar 2 meses, eso es una fiebre, eso es algo que se te va a pasar. Y yo comencé con mi visión, hacía mis silicios, mis ayunos, leía mi palabra, porque era lo que me estaba reforzando en ese momento, era lo que me estaba alimentando, pues yo necesitaba sacar lo que había para introducir cosas nuevas. Una pregunta, Lebron, antes que usted llegue ahí, Pamela, me llama la atención cómo surge de la noche a la mañana tú cambias tu figura, porque veo que naturalmente hacía un transparencia y no podía definir si era tu personalidad o si era tú, porque veo que hay una gracia muy especial. Sin embargo, que la Lebron del freestyle la veía con otro norte. Sí, mira, yo sabía lo que tenía que hacer y eso fue algo que me ayudó. Yo siempre le decía a la gente, si tú estudias una carrera de contabilidad, que es la carrera que estoy estudiando actualmente, si tú estudias esa carrera de contabilidad y ya tú sabes lo que tú aprendiste, la terminas y por casualidad de la vida no puedes ejercer, sino que comienzas a trabajar otra cosa. Luego que tú trabajas esa cosa, pero tú tienes tu conocimiento de contabilidad, cuando tú te despiden de ese trabajo, vamos a poner que eres psicóloga, ya dejaste de ser psicólogo y pudiste conseguir un trabajo siendo contable, tú no tienes que volver a estudiar, porque tú tienes tu título de contable. Entonces yo le dije, yo sabía lo que tenía que hacer porque yo soy descarriada. Wow. Entonces yo veo muchas personas que son descarriadas y entran, no, que yo lo voy dejando al paso, que el Señor me lo quitará porque Él sabe. No, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Wow, entonces yo entendí eso. Si ya a mí me doctrinaron de una manera, si ya yo sabía lo que era, y ya yo tenía principios cristianos, yo no podía venir a relajar con el evangelio. ¿Por qué? Porque en el mundo donde yo me movía era un mundo muy delicado y yo entendía que habían personas mirándome. Yo no podía venir y entrar y tomar las cosas a la ligera. Hay personas que Dios no le exige tanto como me exigió a mí. Sí. ¿Por qué? Porque pueden llevar las cosas más lento, porque no hay tanta persona mirando, porque no tienen el testimonio en el ministerio que yo tengo, pero a mí Dios me exigía una completa entrega. Wow. Y eso fue lo que yo entendí. Yo dije, yo no puedo seguir siendo, estar con un pie adentro y un pie afuera cuando Dios me exige totalmente mi entrega. Entonces ahí yo decidí cambiar todo totalmente. Y si se habla de la gracia es porque el Señor la ha depositado en mí. No es porque yo he hecho cosas para merecerla, porque la gracia no es algo por lo que tú trabajas. Es algo que se te entrega por gracia. Es una inmerecido. Es impresionante ver, amada, ¿verdad?, la transformación. Pero quiero un punto esencial tocar en este momento, y es ¿qué dijeron tus amistades? Bueno, por ejemplo, tus amistades, tú te movías con freestaleros, veía, no sé, conscientemente la tiradera no tenía que ver con las amistades de la persona, porque eso era naturalmente como una profesión. Bueno, o un cuando trabajo. Yo me convertí, hubieron muchas personas que no creyeron. Y luego que vieron que pasó 4 meses, 5 meses, dijeron, wow, la Lebron de verdad, cuando vieron que Dios me estaba cambiando. Entonces ahí esas amistades comenzaron a tenerme respeto. Yo me alejé totalmente porque eran amistades que no íbamos en el mismo. Te decía, mira, hay un freestyle en tal sitio, pero tal yo lugar. no aceptaba ese tipo de cosas. Yo entendía que no era. Yo lo intenté, pero me inclinaba más. Cada vez que intentaba ir a un junte, me inclinaba más a lo del mundo y como que el enemigo trataba de persuadirme. Entonces yo entendí que no estaba lista no era prudente estar ahí. Entonces decidí apartarme del entorno. Tengo amistades actualmente que sí practican free, pero no estoy en su entorno. O sea, ellos pueden venir a mi entorno, pero yo no voy a ir a su entorno. Y ese es el tema que yo digo. Me respetan totalmente. Personas que antes no me respetaban, personas que antes no me apoyaban, ahora que soy cristiana, sí lo hacen. ¿Por qué? Porque han visto un manejo diferente. Amistades que no se llevaban bien conmigo, yo siendo freestalera, hoy en día sí se llevan bien. Wow. Personas que ¿No tuviste algún tipo de enemistad con alguna persona de los Cuando me convertí, no. O sea, siendo freestalera yo chocaba con la mayoría de las chicas,
porque era una tiradera y a veces eso se volvía personal, porque había el aire de que yo soy mejor que tú, había el aire de que yo soy más linda que tú, de que yo me veo más bien que tú. Entonces cuando yo me convierto... Yo también escuchaba algunos tipos de palabras muy fuertes. Sí, habían palabras muy obscenas. Wow. Y cuando yo me convierto, ya eso se acaba. Ya no es de que yo soy mejor que tú, ni nada por el estilo, sino que tú estás haciendo tu música, yo estoy haciendo la mía para Dios. ¿Conociste algún artista famoso que te hizo propuesta? Sí, hubieron muchas. En ese medio todo puede pasar. Todo puede pasar. Artistas famosos que se quieren aprovechar de tu inocencia, de tu falta de conocimiento, de que vamos a hacer un tema, pero se te insinúan. Entonces tú te ves presionada a que si tú no le das lo que ellos quieren, ya no vas a hacer el tema con él. Entonces yo nunca entré en ese tipo de cosas. Mira, porque yo lo que vi en ti, amada Pamela, fue como que Dios te preservó en ese entorno. Porque una cosa es estar en el entorno y otra cosa es que Dios te preserve en el entorno que tú estás. Eso es lo que Él me preservó. Yo sí fallé mucho. Yo cometí muchos errores. Sí. No cristiana al fin. Sí me volví una persona para mi edad muy, muy madura. O sea, muy adulta. Hacía cosas que no debía de hacer. Me junté con personas, me relacioné con personas amorosamente que no debí. Y todo eso me afectó. Pero cuando yo decido salir, esas personas respetaron mi espacio. No me buscaron, simplemente dije ya, llegó el fin de esta vida, yo tengo que nacer de nuevo y volver a hacer la cosa, pero a la manera de Jesús. Incluso la actividad que me convertí se llamaba así, a la manera de Jesús. Y yo decidí hacer las cosas así. Yo le dije, yo necesito que tú quites todo, porque lo que es de tu voluntad, eres tú que me lo vas a dar, no soy yo que lo voy a conseguir. Cuando yo me convertí, te voy a ser sincera, el evangelio me rechazó. Personas evangélicas me rechazaron. Me dijeron, le decían, mira, no te juntes con ella, que ella viene del mundo, esa chica no te va a ayudar. O sea, muchas personas, yo tuve mucho rechazo dentro del evangelio. Yo sufrí mucho dentro del evangelio cuando entré. Porque el evangélico no tiende a creer en lo que Dios hace con nosotros cuando venimos y cambiamos. Entonces el mismo evangelio me decía que no podía, o sea, como que yo no podía ir rápido, que yo tenía, incluso yo duré sentada mucho tiempo en la iglesia, que no me daban oportunidades ni nada por el estilo. Wow. Y ahí entonces yo decidí que era algo que tenía que soportar. Eso no fue razón para yo irme, para yo escapar, sino que yo soporté todo eso. Y hoy en día Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Hoy en día yo soy parte del liderazgo de los jóvenes en mi iglesia. Hoy en día tengo mi cuenta de Instagram activa con 33,000 seguidores, que no se comparan con lo que tengo, pero son más fieles que lo que tenía antes. Wow, estoy haciendo música. El Señor me entregó a mi futuro esposo. O sea, todo lo que el Señor me quitó, me lo ha dado doble y me lo ha dado bueno. Mira, amada, yo sé que hay muchas cosas todavía que hablar. Vamos a dejar para el segundo segmento. Yo sé que la gente quiere escuchar más de ti. Pero me impresiona saber, en la actualidad eres todavía una joven, tienes ciertas definiciones futuras con relación, pero lo que más me impresiona es que cuando recibí tu historial, vi que no cantas rap. O sea, tú vienes del rap, pero al venir al ministerio eclesiástico de salmista adoradora, no te inclina por la misma rama o sino qué tipo de canción, sino que entra al nivel de adoración. Bueno, sí, ahora mismo yo estoy adorando, pero no es que estoy cerrada a no hacerlo, porque Dios en el área que me usa localmente es en la administración. Yo sí escribo rap todavía. Mi canción más reciente es un R&B, se llama Cuidado. Habla sobre que no debemos de juzgar al que cae. Lo pueden escuchar en mi plataforma de YouTube. Es un R&B, no es una adoración. O sea, yo soy una persona que a donde Dios me use, ahí es que yo lo voy a hacer. Por ejemplo, el Señor te ha utilizado, por ejemplo, en el área como de freestyle, o sea, que tú puedes entrar en una improvisación dentro de una adoración. Sí, por ejemplo, la mayoría de veces así. Sí. Yo soy muy espontánea, por eso siempre tengo
tengo una banda que sale conmigo a ministrar. Sí, por eso mismo, porque yo no soy lineal. No es que yo voy a cantar esta canción y ya se acabó, sino que hay veces que yo suelto la canción y me pongo a improvisar, ministrando, adorando. Y eso es lo que me ha ayudado, que como yo improvisaba en el mundo, ahora yo lo hago ministrando. Amén. Y Dios me usa a través de ahí. Qué bendición, qué bendición. Ya escucharon, vieron aquí esta entrevista de Pamela Lebrón, antigua